Buenas y lectoras tardes, lectores trotamundos, y la ruta continúa hacia un estado que lo tiene todo: playas paradisíacas donde puedes presenciar avistamientos de ballenas, pueblos mágicos que te deslumbran y en donde puedes adquirir hermosas artesanías. También puedes encontrar ecosistemas diversos como desiertos, bosques y montañas. Tiene un puerto muy célebre, fundado en la época de la colonia española y muy mencionado en una famosa canción de Maná. Se encuentra al oeste de la República Mexicana y es uno de los estados en donde habitan los Wixárika, este grupo étnico que, como ya lo he comentado en otras ocasiones, me ha dejado fascinada con la belleza de su cultura. Y por supuesto, es un territorio que cuenta con una rica herencia ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. ¿Ya saben de qué estado se trata? Pues sí, hablo de Nayarit, escenario de numerosos sucesos y entes paranormales que deambulan por sus calles, que acechan a aquellos desprevenidos conductores o peatones. Es aquí, en un pueblo mágico llamado Jala, donde se pueden ver las mazorcas más grandes del mundo. Incluso se realiza la Feria del Elote, en donde concursan para encontrar el elote más grande, pudiendo medir hasta 49 o 50 centímetros. Pero, ¿por qué pueden darse mazorcas enormes? Pues a continuación te compartiré la leyenda de el pueblo de la mazorca más grande del mundo y su cueva encantada. En el estado de Nayarit hay una población muy hermosa que se llama Jala, un sitio rico en tradiciones y de profundas raíces culturales, donde se dice crecen las mazorcas más grandes del mundo. Sin magia ni químicos que contaminan, las mazorcas de este poblado son conocidas mundialmente como las más grandes y bellas del planeta. De hecho, el cultivo de maíz es el giro principal de la gente amable y sencilla que lo habita. Año tras año, el 15 de agosto, se celebra la Feria del Elote, una fiesta pagano-religiosa en honor de la patrona del pueblo, la Virgen de la Asunción. Uno de los principales atractivos de esta fiesta es el concurso donde se elige el elote más grande de ese año. Algunos han llegado a medir 40 centímetros, considerando solo la parte que contiene los granos. El origen de toda esta tradición se apega a una vieja leyenda que los lugareños relatan con orgullo. Y es que Jala, la Vieja, fue el asentamiento de una tribu de origen náhuatl, que en su tiempo perteneció al cacicazgo de Suchitepec, hoy Ahuacatlán. Algunos historiadores afirman que esta población fue destruida por un incendio y que fue reconstruida en 1550. Posteriormente, pasó de pueblo a villa, y el 5 de febrero de 1918, con la promulgación de la Constitución Política del Estado de Nayarit, Jala quedó integrado como municipio de esta entidad. Durante mucho tiempo, la comunicación de Jala con otras poblaciones era a través de caminos de herradura o caminos angostos. Uno de ellos, el más antiguo quizás, es el que comunica a Jala con el vecino pueblo de Ahuacatlán. Este camino es el punto de referencia medular de esta historia, junto con un joven cuyo nombre se perdió en la historia, pero al que apodaban Beto Lucas. Beto Lucas era hijo único, y su madre, María, jamás quiso revelarle el nombre de su padre. Muchos decían que había sufrido abuso y que el buen muchacho era producto de esa vejación. La verdad es que ella siempre fue muy cariñosa con él, a pesar de su capacidad diferente, ya que padecía de un grado de retraso mental. Se le podía ver frecuentemente por las calles del pueblo, hablando solo, sonriente. Otras veces cantaba. Sin embargo, tenía momentos de lucidez y se podía platicar con él como si se tratase de una persona normal.
Ayudaba a su madre a recoger leña de un cerro conocido como La Mesa, ubicado en las faldas del volcán El Ceborruco. Esta leña la vendían entre los habitantes de la pequeña población y el dinero obtenido le servía para mantenerse. El muchacho no tenía malicia, era muy inocente, carecía de avaricia y lo material no significaba nada para él. Por el camino de La Mesa, los arrieros transportaban en animales de cargas alimentos y productos de Jala a Ahuacatlán y viceversa. Era común entonces que Beto Lucas se topara con algunos, y casi siempre al que veía era a López, un joven de 25 años, parecía de 75. Este muchacho no tenía familia y vagaba por entre las calles de la población. Sus ideas carecían de sentido porque casi siempre estaba ebrio. Cuando no tomaba, lograba ordenar sus ideas. A decir verdad, a Beto Lucas le gustaba toparse con López porque le contaba historias. Su favorita era aquella en donde el locutor decía que junto al volcán existía una cueva dentro de la cual se hallaba un hermoso pueblo. Él lo había encontrado por mera casualidad, un día lluvioso en el que las mulas se apartaron del camino y al sentirse perdido buscó un refugio para protegerse de la lluvia. Decía que había entrado y que solo había durado un día, pero no recordaba nada de lo ocurrido. Al salir de la cueva, solo recordaba su apellido, López. Algunas personas sintieron curiosidad e intentaron localizar la cueva. Nunca la encontraron. Entonces surgió el rumor de que únicamente una persona justa, de corazón noble, de sentimientos puros y sin ambición, podría encontrarla, y que entraría y saldría de ahí cuantas veces quisiera sin sufrir daño alguno. Un día, Beto Lucas acompañó a su madre a recoger leña al cerro. Al llegar, por descuido, uno de los burros se soltó y corrió perdiéndose en el monte. María le pidió que fuera tras de él. El muchacho obedeció al instante. Siguió al animal hasta una gran peña, donde el burro se detuvo para comer pasto y hierba fresca. Beto Lucas estaba a punto de sujetarlo, cuando el paso de un conejo llamó su atención. Lo quiso atrapar, pero el animalito se perdió detrás de un enorme arbusto. Con curiosidad, el joven removió la maleza y sorpresivamente se encontró con una pequeña cueva a la que entró. Al principio era estrecha, pero conforme avanzaba se hacía cada vez más amplia. Poco a poco se acostumbró a la oscuridad. Siguió caminando. A lo lejos vio una resplandeciente luz y hacia ella se dirigió. Al llegar ahí, frente a él, había un camino. Caminó con paso seguro, contemplando los huertos con árboles repletos de frutas y cultivos de maíz, con unos elotes, casi mazorcas, de enorme tamaño que llamaron poderosamente su atención. En el campo la gente trabajaba. Parecía que no lo podían ver. Nadie se percataba de su presencia. Llegó a una especie de pueblo. Vio a las personas platicar. Le parecían muy bonitas, altas, rubias. Cuando se cansó, decidió volver al lado de su madre y lo hizo apuradamente para evitar que lo regañara. Antes de salir, tomó su inseparable morral que llevaba colgado en el hombro y lo llenó de elotes, los más grandes. Estaban en su mero punto para dorarlos a fuego lento, como a él le gustaban. Salió de aquella cueva, buscó a su madre, le gritó desesperado. Nadie le respondió, tampoco vio al burro. Caminando se encontró con el camino de regreso a Jala y caminó rápidamente. Al llegar a la población, la gente murmuraba por su presencia, pero a él no le extrañó. Siempre pasaba lo mismo. La gente decía en voz baja, «Mira, ese es Beto Lucas, ya lo hacíamos muerto. Hace más de un año que desapareció, ¿dónde andaría?» La cueva
no afectó sus facultades mentales como a López, puesto que ya lo estaban, pero el tiempo había pasado muy rápido, aunque el muchacho no lo sabía. Al llegar a casa, su madre sufrió de un desmayo al verlo. Luego le dijo que lo había buscado por mucho tiempo en aquel cerro, y como no lo encontró, lo creyó muerto. Él le contó lo sucedido en el interior de la cueva, ya que para su buena suerte se acordaba de todo perfectamente. María no le creyó, pensó que estaba fantaseando. Entonces, Beto Lucas le mostró los elotes que llevaba en el morral. Ahora le parecían más bonitos. Al salir de la cueva se habían convertido en oro macizo y pesado. La señora estaba asombrada y le dijo a su hijo que se los asaría, pero que no le dijera nada a nadie. En su ignorancia, doña María vendió los elotes a muy bajo precio a las personas ricas de ese tiempo. Como eran personas ambiciosas, acordaron montar guardia a modo de vigilar día y noche al joven y su madre, tratando de averiguar de dónde sacaban los elotes de oro. María, sin embargo, consideró que por las mazorcas le habían dado más dinero que por todas las cargas de leña de un mes. Así, decidió mandar a su hijo por más elotes. Como ya sabían que eran vigilados, burlaron a los mirones, montaron en un burro y partieron rumbo al cerro de la Mesa. Curiosamente, no encontraron la entrada. Entonces la señora recordó que debía ir alguien sin ambición. Entonces decidió esperar a su hijo en el potrero del Zapote y lo mandó solo. Estando solo, el joven encontró fácilmente la entrada a la cueva. Entró y esta vez sin detenerse demasiado, cortó elotes, mazorcas y salió. Se dice que cuando volvió a su casa, había pasado tanto tiempo que su madre ya estaba muerta. Mucha gente comentaba que la torturaron los ricos para saber de dónde sacaba los elotes. Nadie investigó su muerte. Al quedar solo, Beto Lucas cambió los elotes y mazorcas por comida. Pronto terminó con lo poco que había sacado de la cueva. En sus momentos de lucidez, platicaba sobre la cueva y el pueblo que encontró. Al igual que su mamá, un día lo encontraron muerto en el cerro donde juntaba leña, torturado. Pareciera que lo habían llevado para que les mostrara la entrada a la cueva. Pero al ir acompañado por personas ambiciosas, jamás encontraron la entrada. La gente del pueblo cree que la montaña esconde la famosa entrada, pero para encontrarla se debe ser noble y de sentimientos puros. El punto de orientación es la entrada al potrero del Zapote, de preferencia en el mes de mayo, antes de la salida del sol. Por ahí debe estar la entrada a la famosa cueva. También se dice que cuando Beto Lucas salió de la cueva con los elotes y mazorcas, atravesó tierras de cultivo y que algunas semillas que se desgranaron de las mazorcas cayeron a estas tierras, germinaron, crecieron y dieron fruto. Los campesinos, al ver su tamaño, conservaron la semilla y a la fecha la siguen conservando unos cuantos. Esta es la razón por la que en el poblado de Jala se dan los elotes más grandes del mundo. Al menos eso es lo que dice la bella tradición. Otros consideran que la Virgen del pueblo señala con sus manos el tamaño de los elotes que obtendrán en el ciclo de cultivo. La verdad es que este pueblo, por sí solo, es mágico, y si a eso le añadimos lo misterioso, sobran las ganas de visitarlo. Esta leyenda la puedes encontrar en el libro de leyendas de Nayarit, de Ediciones Horus. ¿Qué te pareció? ¿Has escuchado sobre otros lugares que también son portales hacia dimensiones en donde el tiempo es muy diferente al nuestro? Si pudieras, ¿te atreverías a entrar a esta cueva sabiendo los riesgos? Yo no lo haría, pero estoy segura de que lo que sí haríamos los lectores trotamundos sería visitar este hermoso pueblo mágico y degustar un riquísimo elote.
Solo uno, por aquello de la dieta. Lectores Trotamundos, gracias por escucharme. Si te gustó el video, porfa, dale like, coméntanos, compártelo y suscríbete a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.